el poder del nombre de Jesús, del nombre de Jesucristo. Alaba al que vive para siempre. Y voy a estar leyendo en el libro de San Lucas, capítulo 4, versículo 18 en adelante. Aleluya. Dice así la palabra del Señor: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El Espíritu del Señor está sobre mí. Refiere a Jesús. Por cuanto me ha ungido, una unción especial, para dar nueva a los pobres, una predicación ungida con autoridad y poder. Me ha enviado para sanar a los quebrantados de corazón y pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, y a poner en libertad a los oprimidos, y a predicar el año agradable del Señor, la era agradable que se llama la gracia, que ya tiene casi 2014. Oramos. Buen Dios, que estás en los cielos, pero también estás en el universo, en la tierra. Los cielos de los cielos no te pueden contener. Eres más sublime que tu creación. Eres el que habita la eternidad. Eres el Santo de Israel, el temible, el que hacía temblar con su presencia el monte Sinaí. Temblaba el monte y se sacudía, porque Jehová, el que tiene toda autoridad, había descendido sobre el monte. El Dios que hizo muros de agua para que el pueblo de Israel cruzara en seco al otro lado. El que alimentó al pueblo en el desierto 40 años. El que los guiaba con columna de nube y columna de fuego. Y en cada guerra y batalla que ellos se guardaban para Dios, los enemigos, los pequeños, grandes, gigantes, eran vencidos y derrotados. Necesitamos de tu protección y te rogamos ahora, yo con los hermanos, que las fuerzas hechicera, satánica, de poderes de brujería encubiertos, sean neutralizados por el poder de Jesucristo. Da a la iglesia un crecimiento sostenido y sano para la gloria de tu nombre. Por Jesucristo, el Verbo humanado. Amén. El poder del nombre de Jesús. Antes de Jesús aparecer, ya se hablaba de su poder y de su nombre. Miren algo. Cuando un rey da un edicto o un gobierno actúa en nombre de la ley, elegido por el voto popular, su nombre es una autoridad. Cuando se
el presidente dice así, todo el mundo corre. Y hay que hacer lo que ese presidente dijo. Si no, puede ser reemplazado en la posición. Y todo el mundo sabe que tiene que seguir el orden. Alabado sea el nombre de Dios. Si el rey promulga un edicto, gloria a Dios, todo mundo tiene que sujetarse. Los príncipes, los hombres que están al lado de ese rey, corren para que se haga conforme el rey ha dicho, y así se hace. Pues en la Biblia encontramos un hombre que dijo prácticamente lo mismo. Tenía a su siervo muy grave, enfermo, y mandó a pedir ayuda al Señor Jesucristo. La ayuda que siempre existe y que siempre se da. Y él le dijo al Señor, ya estando cerca de su casa, enviando unos amigos, a través de ellos le dijo, no soy digno de que entres bajo mi techo. Por eso no fui a ti. Di la palabra y mi siervo sanará. La palabra de autoridad, dila y él se va a sanar. No tienes que venir a mi casa, porque yo, estaba hablando un centurión, un capitán del ejército romano, yo soy hombre y estoy bajo autoridad. Los coroneles y los generales estaban sobre él. Pero yo digo, él decía, tengo hombre bajo mi autoridad. Y le digo, ve y va. A esto y lo hacen. Porque yo tengo autoridad y tengo súbditos que me obedecen tan pronto hablo. Tú tienes autoridad. Tu nombre es nombre de autoridad. Tiene palabra de autoridad. Di la palabra, nada más. Y mi siervo será sano. Jesús se maravilló. Muy poca cosa maravillaban a Jesús. Pero dice que se maravilló de este hombre porque tenía fe. Una fe que no había hallado en Israel, el pueblo de la herencia. Este hombre viene del paganismo y de un sincretismo teológico, pero tenía una fe fina, una genuina, que maravilló a Jesús. Y dijo el Señor, ni en Israel he hallado tanta fe como este. Vendrán del norte, del sur, del oriente y del poniente y se sentarán con Abraham, Isaac y Jacob en el reino. Porque los postreros serán primero y muchos primeros serán postreros. Lo que está enfatizando el Señor es la necesidad de mantener la fe, de tener fe y de perseverar. No importa de qué nacionalidad usted sea. La nacionalidad no va a llevar a nadie al cielo. Lo que te va a llevar al cielo es la fe. La fe genuina, depositada consistentemente, permanentemente, sostenidamente en el nombre de Jesús. Jesús, nombre de poder. El poder del nombre de Cristo nunca se había visto en la relación del hombre con Dios, un despliegue de tanto poder en una sola persona. Y ese poder que se manifiesta en el nombre ya estaba predicho, estaba anunciado
Y la cita bíblica que le di de San Lucas 4, 18, 19 es una profecía que asignaba a su ministerio un poder extraordinario tan amplio que nunca jamás se había visto. El libro de Isaías dice 53: ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Y eso es verdad. Se predica el anuncio, la palabra, ¿y quiénes son los que han creído? ¿Sobre quién se manifestará el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo, como raíz de tierra seca. Hablando de la resurrección. No hay parecer en él ni hermosura, para que le veamos, sin atractivo, para que le... Nadie se acercó a Cristo porque era súper bello. Era bello, pero la gente no se acercó a él tanto por la belleza. No se acercaban a él porque era muy bello, deslumbrante. Porque lo vieron en la cruz, lo vieron con flaqueza, lo vieron crucificado. Y lo que muchos llegaron a conceptuar como belleza se manifiesta en una fealdad, desfigurado. Lo veremos sin atractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores. Ya está hablando de Cristo. Experimentado en dolores, sufrimientos. Y dice la Biblia que por sus llagas, sus heridas, fuimos nosotros curados. No solamente la herida para curar el cuerpo, sino por las heridas donde salió y fluyó la sangre, que fue el elemento humano para el nuevo pacto, el pacto de la gracia y la expiación de los pecados del mundo y de la humanidad. Alaba a Jesús. El poder del nombre. Cuando vino la tentación, antes de iniciar su ministerio público, tenemos la revelación de que el Espíritu Santo llenó a Jesús con poder, como nunca fue llenado sacerdote, rey, juez, legislador, profeta. Jesús fue llenado con poder. Y ese personaje que fue llenado con poder se llama Jesús, Salvador. Salvador de todo. Te salva del cáncer, te salva del fibroma, te salva de la enfermedad o enfermedades, te salva del demonio, te salva de la bancarrota, te salva de la miseria, te salva que te secuestren, te salva que te maten. Él es el Salvador y te salva del imperio de Satanás y te da la vida eterna. Lleno de poder y de autoridad, fue al desierto. Y algunos dirían, ¿y este quién es? Bueno, él fue al desierto. Se va a dar a conocer al mundo. Ya Dios y los ángeles saben quién es Jesús. Satanás y los demonios saben quién es Jesús. Pero el mundo necesitaba conocer ese nombre de poder. Y él fue a ayunar. Ayunó 40 días y 40 noches, lleno del poder del Espíritu Santo. El diablo que te tienta en la carne y de otras formas, y todos los hombres son tentados. Muchos sucumben en la tentación y se convierten en presa del enemigo. Otros repelen la tentación y se mantienen fieles en la fe, sirviéndole a Dios, porque escrito está:
Someteos a Dios, resistid al diablo, y en el nombre de Jesucristo huirá. Porque ese es el nombre de poder. A su nombre, gloria. Este Jesús, que significa su nombre Salvador, fue tentado 3 veces. El hombre tiene una tricotomía: alma, cuerpo y espíritu. Fue tentado en esas 3 áreas. Y Jesucristo lo rechazó. Jesucristo lo venció. Y cuando le muestra la gloria del mundo en una visión mentirosa, engañosa, y le dice: todos te lo daré si postrado me adorares. El Señor le dijo: vete, Satanás, escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Ya el Padre había puesto a Jesús todo me ha sido dado, y a quien yo quiero se lo doy, pero a ti te lo doy si postrado me adorares. Tenga cuidado. Satanás y los demonios pueden hacerte oferta, pueden presentarte cositas y que quieren darte como que si te quisieran. Ellos nunca aman, ellos odian. Ten cuidado con las ofertas fáciles. Alabado sea el Señor. Pero Jesús le da, se empodera, muestra su nombre con autoridad. Y el único que le dijo a Satanás: vete, vete, y le obedeció, se fue. Aunque en otras ocasiones llegó a tentarle, pero ahí le dijo: vete, y se fue. Jesús, el nombre de poder y autoridad, le da la primera derrota a Satanás en el desierto de Judea. Es el primero que derrota a Satanás en la tierra. Luego que los ángeles lo derrotaron, lo del cielo, de el dominio, es el principio del exterminio y de la eliminación de Satanás. Lo derrotó. Jesús, su nombre, alábalo. Gloria a Dios. En el libro de San Marcos, el evangelista enfoca el relato de San Marcos en una confrontación permanente del poder del nombre Jesús contra el poder de Satanás. Y en este libro vamos a ver un desafío del poder del nombre de Jesucristo contra el poder de Satanás y sus secuaces. Dice la Biblia que el Señor entró a una sinagoga, a una iglesia, a enseñar. Y había un hombre que tenía un espíritu inmundo. Hay gente que van a las congregaciones y no han sido desatados. Tienen tormentos. Hay espíritu inmundo que lo atormentan. Y hay otros que llegan poseídos de espíritus inmundos. Pero yo creo que están en buen lugar y están en buenos lugares
cuando van a la sinagoga, a los templos, a las iglesias, porque el Señor está en su santo templo y es el único que tiene poder para libertar. El poder del nombre de Jesús. El poder del nombre de Jesús va con una influencia poderosa. Porque yo quiero decirle, volviendo un poquito atrás, que la tentación en Judea no fue una tentacioncita. Ahí estaba todo el poder de Satanás, toda la autoridad y la sugestión de Satanás. Y hasta para pronunciar una palabra se podían equivocar. Pero Jesús tenía poder, tenía autoridad. Y hay gente que quiere alabar a Dios y de repente hizo un disparate, porque el diablo quiere atribularlo. Pero aunque usted haya dicho un disparate, usted es de Dios. Reprenda al enemigo, corrija y alabe al que vive. Aleluya. Cuando Jesús entró a la sinagoga, al templo, a la iglesia, había un hombre allí que tenía espíritu inmundo. Todos los creyentes tenemos el Espíritu de Dios. Todo el que tiene el Espíritu de Dios, es de Cristo. Y todo el que ha aceptado a Jesucristo como el Salvador, el Espíritu Santo viene a su vida y por lo tanto lo distingue como alguien que tiene el Espíritu de Dios y es de Dios. Pero este hombre, siendo judío, no tenía el Espíritu Santo. Tenía un demonio. Y el demonio de una vez se dio cuenta que el que entró ahí tenía autoridad sobre él. Y era una autoridad suprema. Y le dijo: ¿qué tiene con nosotros? Jesús, Hijo de Dios, te conozco. El demonio lo conocía y muchos religiosos no lo conocen. Y algunos lo rechazaron y dijeron: crucifícalo. Pero el demonio lo conocía y dijo: tú eres Hijo de Dios. Y Jesús sabía que no era el hombre común o natural el que estaba hablando. Y hay que distinguir cuando habla el demonio, habla el espíritu inmundo, y cuando habla la persona natural. Y como Jesús es Dios, tiene todo el discernimiento. Y le dijo: cállate y sal de él. No tienen derecho a hablar en las congregaciones. Cuando el poder de Cristo se manifiesta, los demonios no tienen poder de hablar en las congregaciones. Cállate y sal de él. Inmediatamente el demonio salió. Y algunos dirían: eso es para aquel tiempo. No, hoy también tienen demonios. Se sienten enajenados, se sienten cohibidos, oprimidos, esclavizados. Necesitan ser librados por el poder del ministerio de Cristo, de su nombre, de toda posesión o atadura. Sal de él. Y la gente, cuando vieron que salió el demonio, dijeron: primero, este habla como que tiene autoridad. Pero luego que echa el demonio afuera, dijeron: no, este tiene autoridad. ¿Y esto qué es? Que con autoridad manda a los demonios y se van, le obedecen. Es que Jesús es la autoridad suprema instaurada por Dios en esta iglesia, en este mundo, para defender la causa de la humanidad, libertar a los oprimidos del diablo e instaurar el reino eterno milenario. Y mientras ese reino se establece en la tierra en su plenitud,
está estableciendo su reino en los corazones de aquellos que le aceptan, lo aparta y le llama su iglesia, mi pueblo. ¿Cuántos quieren alabar su nombre? Más adelante, el Señor entra a otra sinagoga y hay un hombre con la mano seca. El poder del nombre de Jesús. Si a un árbol se le seca una rama, usted puede decir: está listo. Ese árbol está enfermo y con esa rama va la otra, va el tronco y se acabó. Y cuando una persona tiene seca una mano, seca un pie, ya va en declive. Ya es inválido. Y el diablo invalidó a ese hombre para dar una imagen de imperfección. Pero Cristo vino a enderezar lo torcido. Y el nombre de Jesús vino a deshacer las obras del diablo. El diablo tenía unas obras, pero Jesús vino para deshacer las obras de él. En Sacamaleya Soa. Bendito sea tu nombre. Y allí estaban los religiosos comentando, acechando, porque eso es lo que puede hacer el religioso, que no tiene poder y no tiene autoridad y no está comisionado a nada por Dios. Y acechaban a Jesucristo para ver si en el día de reposo sanaba el hombre. Y mirándolo y observando la dureza de sus corazones, le dijo al hombre: ponte en el medio y extiende la mano. El personaje y el nombre del personaje: extiende la mano. El diablo te la tumbó, el diablo te la secó, pero yo tengo autoridad sobre el demonio y sobre la enfermedad y la plaga. Yo te ordeno, extiende la mano. Lávalo. Y el hombre con su mano seca la extendió y se le restauró, totalmente sana. También se dieron cuenta: pero ¿quién es este que tiene tanta autoridad? Y la mano le fue restaurada, le fue habilitada. Esto hoy en día, para que una mano seca se rehabilite, terapia y terapias, y hay momentos que ni terapias. Seca hasta la muerte. Jesucristo palmo a palmo va mostrando la autoridad de su nombre. Alábalo. Y esa autoridad no ha mermado, esa autoridad no ha menguado. No hay nadie en que haya podido minar esa autoridad. Esa autoridad es sobre todas las autoridades. La Biblia dice que Él es Dios de dioses, Rey de reyes, Señor de señores, porque el Padre le dio toda potestad en los cielos y en la tierra. A su nombre. Jesús entra a la sinagoga otra vez. Y hay una mujer que un espíritu de enfermedad con más autoridad le trajo una curvatura en la columna vertebral. Trabajó sobre sus huesos. Y de ninguna manera se podía enderezar. Hay enfermedades con medicamentos, terapias, desaparecen y se evoluciona hacia la salud y la normalidad. Pero hay enfermedades incurables, terminales,
que acaban con la felicidad y la vida de los hombres. Pero Jesús, el nombre de autoridad, entró a la sinagoga y miró a la mujer encorvada. Dios te mira, eso es lo importante. A todos los que están aquí lo está mirando. Y a los que nos escuchan en las redes los está mirando. A ver cuál es la actitud. Pero esta mujer no pidió nada, porque ella no se dio cuenta que Jesucristo estaba en la sinagoga y quién era Jesucristo. Pero Jesucristo sí sabía que ella era una hija de Abraham y que tenía ese problema, y vio en el ojo de Dios, vio el espíritu de enfermedad. Y le dice a la mujer: mujer, libre eres. Ella comenzó a enderezarse. No hay hombre y no hay mujer que Cristo no lo toque y no se enderece. Hay por ahí un dicho que no es verdad, que el árbol torcido no se endereza. No lo enderezan los hombres, pero lo endereza Dios. Dios nos enderezó. Todos estábamos torcidos. Los hombres sin Dios están torcidos, pero Cristo tiene el poder de enderezarlo. Ese es el nombre que es sobre todo nombre. La mujer se enderezó y la que era pobrecita comenzó a ser riquita, porque dejó de estar triste con la cabeza hacia abajo y ahora mira hacia arriba. Cristo la enderezó y dice la Biblia que estaba gozosa. Está el gozo del Señor, porque el Señor la libró del espíritu de enfermedad. ¡Fuera! Los demonios ni Satanás, porque el poder de ellos es un poder limitado y el poder de Dios es infinito y eterno. ¿Cuántos quieren alabar a Jesús? Jesús entró en la barca y le dijo a los discípulos: crucemos al otro lado. Había una meta, era el otro lado. Todos aquí trabajamos con metas. Cuando mis hijos crezcan, cuando yo me case, cuando yo estudie, cuando tenga el diploma, cuando llegue a tal edad, tenemos metas variadísimas. Y Jesús le trazó una meta: crucen al otro lado. Todo el que le sirva a Cristo, llénese de valor para cruzar la meta o llegar a la meta. Y ellos comenzaron a remar, pero él iba en la barca. Qué bueno es remar. Y cuando se rema en el mar, usted va avanzando. Y cuando se rema en armonía. Ninguna canoa, barco o cayuco avanza si la gente comienza a remar a la loca y no se ponen de acuerdo. Pero los que reman en armonía. Todo el mundo va remando en armonía. Y en la iglesia trabajamos en armonía. Y en el cuerpo de Cristo trabajamos en armonía, porque Dios es orden, en armonía. Pero se levantan tempestades. Y pueden ser en los hogares, pueden ser personales particulares, pueden ser ministeriales, pueden ser regionales. En la iglesia hay una diversidad de ubicación para las tempestades.
y el Señor estaba durmiendo. Estaba cansado. Ahí hay una señal de su humanidad. Pero cansado y no cansado, durmiendo o despierto, Jesús es el nombre de la autoridad. Alábalo. Jesús es el nombre de la autoridad. Y la palabra de Dios dice que la barca se estaba hundiendo. Las olas cubrían la barca, quiere decir que entraban y salían. Y los que han tenido experiencia de eso de andar en el mar, cuando el mar azota con viento, da en un lado y cruza al otro lado. Si es de lado, y si es de frente, da en la proa y hasta en la popa, y el que no se agarra se va. Se estaban hundiendo y Jesús estaba durmiendo. Gracias a Dios que usted pueda tener a Cristo en su hogar. Y le dicen los discípulos: Señor, ¿no tienes cuidado que perecemos? Estas cosas asociativas siempre tienen su pero. Allá el siervo de Eliseo, cuando los sirios lo tenían rodeado, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vas a hacer tú? Que no tienes visión. Jehová, ábrele los ojos. Hoy vio los carros de fuego y los caballos de fuego. Se quedó quieto. Y ahora estos discípulos dicen: ¿qué hacemos? No, yo sé siempre qué voy a hacer. ¿Qué van a hacer ustedes? No me metan en ese club de miedoso, de temeroso, de gente que no se controla y sin fe. ¿Dónde está vuestra fe? Las tempestades se aplacan, se eliminan y dejan de ser cuando hay fe. Cuando hay fe en el nombre de la autoridad, en el nombre de Jesús. Y se paró el Señor, se paró el nombre Jesús, el hombre Jesús, y dijo: calla, enmudece. Una era la manifestación del diablo para hundir la barca, porque detrás de esa tormenta estaba el diablo. De cada tormenta y problema que viene, ponte a orar, ponte a ayunar, ponte a vigilar. Busca a Dios, que detrás de esa tormenta está Satanás, y Cristo es el que aplaca y elimina las tormentas. Nada más habló Cristo. No habla y ni desperdicia palabras. Calla y enmudece. Se acabó. Las olas gigantes andaron a cero. Y el mar estaba como un río, sin turbulencia. Y ellos dijeron: ¿y quién es este? Ese es el nombre de autoridad, que el viento y la mar le obedecen. Ahora está sometiendo a la naturaleza. La naturaleza que él mismo creó la somete a favor de la iglesia y a favor de los pueblos que creen en él, de los pueblos que legislan leyes que alaben y glorifiquen a Dios y honren a Dios. Dios a esos pueblos los favorece y los bendice. Los discípulos dijeron: hombre, ¿y este quién es? Es el nombre de autoridad y de poder, que no ha habido otro en la historia de la humanidad, ni lo habrá, porque a él mismo el Padre le dio toda potestad en los cielos y en la tierra, para que en el nombre de Jesús todo mundo se postre, todo ceda, todo sea dominado en el nombre de Jesús. Cuando los discípulos salieron a pescar, toda la noche estaban pescando, o trabajando, mejor dicho. Y en la mañana vinieron a lavar las redes llenas de sargazos, de algas, a limpiarla.
basura, como la que sale en el horóscopo, y la noticia de asesinato y de sangre que tienen a la gente hasta las narices. Pero si hay una campaña gloriosa donde Dios hace milagros, eso no lo publican. Y el Señor los vio y pensaron tal vez que Él no se preocupaba por las necesidades materiales. Sí se preocupa por lo que tú necesitas. Sí se preocupa por lo que te hace falta. Y le dice a Pedro: boga mar adentro y echad vuestra red para pescar. El nombre de autoridad dijo para pescar, y dijo es mar adentro. Y Pedro, como muchos de nosotros, si toda la noche hemos trabajado y no hemos pecado nada, los pozos no tienen nada, los peces están escondidos. Jesús dijo, el nombre de autoridad dijo, para pescar. Aquí no hay fallo. Y Pedro: Señor, voy a tirar la red en el nombre de autoridad. Voy a tirar la red en tu nombre. Y todo el mundo comenzó a remar. Tú tienes que hacer tu parte cuando Dios habla. Mar adentro. Cuando llegaron a cierto lugar, Jesús estaba ahí sentado. Tiró la red Pedro una sola vez. Todos esos pescaditos que estaban en cualquier lugar tuvieron que salir. No van a pescar. Y cuando Pedro sale ahí, y pensó: oh, esta red está en una sirte, en una peña, no la podemos mover. No, no era piedra, no estaba trabada, eran peces. Que nunca había tenido la experiencia de esta gran cantidad de peces. Y habían otras barcas por allí. Ven las barcas, acérquense. Y llenaron las dos barcas a capacidad, porque se hundían. Las dos se estaban hundiendo. No se hundieron porque Cristo estaba ahí. Si Cristo está en la barca y Cristo alábalo. Jesús un día le dice a los discípulos: vamos al otro lado. Y ellos comenzaron a ir para ir al otro lado. Que levanta las olas. Y el Señor despidió a la multitud y se fue a orar. ¿Cuántos llegaron aquí y oraron? Cuidado, ¿eh? Que usted no llegó a su casa ni yo. Llegó a la casa de Dios. Cuídese siempre de mantener reverencia y doblar rodillas cuando llega a la casa de Dios. Esté donde esté. Y ellos
Ahora no tienen a Jesús en la barca, van solos. Y a medio mar se le levanta una tempestad, sotavento. Sotavento es que el viento te azota. Y cuando el viento te azota, te da por la popa, por la proa. Y usted mete 2 remazos y retrocede 1 remo y medio. No avanza. Y eso si dura horas, agota. No avanzo. ¿Y cuántos están así? Que están remando y parece que no avanzan. Pero Jesús de allá en la oscuridad, los estaba viendo. Con la vista de Dios lo estaba viendo. Y lo vio fatigado y dijo: voy para allá. Y comenzó a caminar sobre el mar. El poder de autoridad. Usted da un pasito en el mar y se hunde. En 1 segundo se tira en el mar y queda abajo. Y Jesús comenzó a caminar como tuvo que gritar: yo soy. El mismo que le dijo a Moisés: dile a los ancianos de Israel que yo soy, te apareció. Dile así. Le dijo: yo soy. Y Pedro le dijo: Señor, si tú eres, di que yo vaya a ti caminando sobre las aguas. Eso le digo: bueno, tú lo has dicho, ven. Ven, porque yo soy. Yo soy el nombre de poder. Yo soy el Hijo de Dios. Yo soy el Cristo. Yo soy el Mesías. Soy el ungido. Soy Jesucristo. Soy el Hijo de Dios. Ven. Y se tiró Pedro y comenzó a caminar igualito que su maestro. Subía y bajaba e iba donde el maestro. Pero le pasa lo que le pasa a todo mundo. Comenzó a ver las olas, los problemas, el zumbido del viento y se comenzó a hundir. Hay quienes caminan con el Señor, caminan hacia el Señor, son llamados por el Señor, pero de repente se comienzan a hundir en su miedo, a hundirse en su incertidumbre, a hundirse en su arrogancia, a hundirse en su falta de congregación. Se estaba hundiendo. Y el que se hunde en alta mar, como el mar de Galilea, y de noche hay que buscar muerto. No te hundas, no te rindas. Y Pedro nos enseña una gran lección. Clamó al nombre de autoridad y dijo: Señor, sálvame. Y tan pronto terminó de hablar, ahí estaba Jesús. Menos de 1 segundo, ¡bam! Lo agarró de las manos, lo levantó, le puso abajo el concreto, agua dura, lo paró. Ahí donde Jesús estaba no se podía hundir. Y lo llevó caminando, ahora de la mano a la barca. Alábalo. Es que hay que caminar de manos con Dios. Y hay que dejar la duda.
sobre todo nombre, el nombre de autoridad, el que creó los mares y creó los vientos. La Biblia dice que los ángeles que controlan los vientos van por la tierra, y en aquel tiempo del juicio Dios le dará orden a los ángeles y se pararán en los 4 puntos cardinales de la tierra, y no habrá viento que sople sobre la tierra. Alaba. Cristo no está muerto. Si está vivo, entonces alábale. Nombre de autoridad. Jesús se va al desierto, va con los discípulos para que el descanso es bueno, necesario. Cuando se descansa se repone energía. Hay veces uno se duerme porque cuando el cuerpo dice quiero dormir, haga lo que usted quiera, se duerme aunque sea un charquito. Es tiempo de dormir, que yo, boom, se duerme. Te desconecta. Y el Señor mantuvo el equilibrio, le dijo, bueno, vamos a descansar. Y cuando llegan al desierto, la gente ya lo tenía bien observado, bien chequeado. Allá va. Y lo siguieron. Cuando Jesús llegó, oye, la gente estaban ahí. Y habían entre 5 y 15,000, contando la mujer y los niños. Y el nombre de autoridad dijo a Felipe, ¿qué haremos con esta gente? ¿Qué le daremos de comer? Y él dijo, 200 denarios de plata, de pan. No alcanza. No alcanzan para que cada uno tome un bocado, no es que para que se llenaran, un pedacito, no alcanza. Y el Señor le dijo, denle ustedes de comer. Denle ustedes de comer. Estaba dando una profecía al Señor. Y siempre en la iglesia hay algunos que son diligentes. Se habla de esto y de aquello, hay uno que se cruza en el brazo. Vamos a ver cómo se hace eso. Yo no tengo que ver con eso. Pero hay algunos que tan pronto oyen de una necesidad, se ponen en movimiento. Porque están en el reino y quieren servirle al Señor. Y Andrés se puso en movimiento. Oye, muchachos, ¿qué te pasa a ti? No, yo nada más tengo aquí mi comidita de un niño. 5 panes y 2 peces. Y Andrés fue y le dijo al Señor, aquí hay un muchacho, que siempre los muchachos tienen algo, pueden aportar algo. Tiene 5 panes y 2 peces. Jesús dijo, traédmelo acá. Levantó los ojos al cielo y lo bendijo. Dejaron de ser panes comunes para convertirse en panes sagrados. Partió y le dio a los discípulos y dijo, denle de comer. Toda esta gente comió. De la comida de un solo hombre multiplicó los panes y los peces, porque este es el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de autoridad. Denle de comer. Y los discípulos le dieron de comer a esa gran multitud. Pero todavía el llamado y la comisión persiste de parte del Señor. Hay que darle de comer a la multitud hambrienta. Hay que salir por la calle y repartir tratados. Hay que darle la palabra al compañero, al familiar, al amigo. Hay que salir por los buses, en el transporte, en el taxi. Aprovechar el tiempo y hablar de Cristo. Y darle a la gente de comer porque están comiendo algarroba.
se están alimentando del miedo, del pánico, se están alimentando de la idolatría, del paganismo. Y ese tipo de comida es brebaje. Ese tipo de comida no alimenta para vida eterna. Jesús dijo: mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. Lo que estaba diciendo: el que acepta que yo soy Cristo humanado, que soy el Salvador y derramé la gozoso. ¡Aleluya! Cuando Jesús cruza el otro, un hombre que grita, vive en los sepulcros, en los desiertos, se golpea con las rocas. Hay un pánico en la población, no lo pueden atar, es indomable, destruye grillos, cadenas. Cuando llega el hombre de autoridad, Jesús, el Hijo del Hombre, y pone los pies en la playa de Gadaria, ya el hombre dejó de gritar, de amedrentar y de corretear y meter miedo. Y el que era el susto de la comunidad corre, porque la fuerza magnética del poder de la autoridad lo trajo. El demonio no podía salir huyendo. Cuando Jesús llegó ahí, quedó bajo control. Vino corriendo y lo que nunca había hecho en la vida lo hizo. Se arrodilló. El hombre, el instrumento, se arrodilló con todos los demonios que tenía. Se arrodilló frente a Jesús, para que se den cuenta de la magnitud del... No es que como que echó 7 demonios de María Magdalena y de aquel echó 1 o del otro 4. Ahora hay miles y todos están postrados. No se pueden mover. Están bajo la autoridad del nombre, en el Hijo del Hombre que se llama Jesús. Y note la autoridad de Jesús, que los demonios comenzaron a rogar. Muchas veces nosotros rogamos: ay, yo quiero ser libre, que yo quiero. Salieron
antes que Jesús se arrepintiera, y dijeron, no. Salieron todos. ¿Y cuántos demonios se le metieron a esos puercos? Eran 2000, como 2000. Y una legión tiene 6000. Bueno, 3 demonitos a cada puerco. Oye, corrieron como locos, porque sintieron un poder y una fuerza que nunca habían sentido los puercos. Y se fueron al acantilado. Todos murieron. El poder de autoridad le devolvió al hombre el juicio cabal. Lo hizo volver a la cordura. Ya no es un violento, ahora es un hombre de paz. Ahora es un hombre que habla correctamente, sin incoherencia. Habla y le dice a Jesús, déjame irme contigo. Quiero irme contigo. Mas Jesús lo hizo. De una vez lo hizo un evangelista. Le dijo, vete, cuéntale a los tuyos cuán grande misericordia Dios ha hecho contigo. Le dio el ministerio de evangelista. Y él fue por la calle. Qué mucha teología. Este no tenía nada. Él lo que tenía era el testimonio. Tenía testimonio, tenía un testimonio de poder. Toda la gente, mira el loco, ve. Era que era el loco. El gadareno, no. Yo lo era. Cristo me libertó. Y así como me libertó, te puede libertar a ti. Gloria a Jesús. El nombre. Ante su tiembla el infierno, tiemblan los hombres, tiemblan las religiones. Es el nombre de poder y de autoridad. Cuando Cristo resucita, le aparece a los discípulos y le da la gran comisión. Vayan por el mundo y prediquen el evangelio, la buena noticia, a toda criatura sin acepción de persona, al rico, al pobre, al negro, al blanco, al chocolate, al amarillo. Vayan y prediquen el evangelio. A su nombre. Marcos 16, al final del capítulo, que el Señor confirmaba la palabra que ellos predicaban con las señales. Ese es el nombre que opera en las alturas y opera aquí. Pero antes de resucitar, envió a los 12 y luego envió a los 70 y le dijo, vayan, oren por los enfermos, únjanlos con aceite en mi nombre y sanarán. En nombre de autoridad. Y ellos se fueron y predicaban arrepentimiento de pecados en el nombre de la autoridad. Y echaban fuera demonios en el nombre de la autoridad de Jesús. Se sanaban los enfermos en ese nombre. En mi nombre serán sanos los enfermos, echarán fuera demonios, resucitarán muertos. De gracia recibieron, den de gracia. Que el mensaje no se puede vender. Que el mensaje no es por cambio por plata. El mensaje no se cambia por dádiva ni ofrendas. Todo es gratis. Porque eso le costó a Cristo mucho para que lo estén cogiendo de juego y vendiendo la salvación y comprando la salvación, y se dé un mensaje de simonías. Que la gente se salva por lo que da, por lo que tiene, y el poder adquisitivo, y el pobre que se lo lleve el diablo.
Y eso no es cierto. Dios no ama a todos. Y como esto por fe, no se lleva el diablo a nadie que cree. Lo que cree no se lo puede llevar. Porque a los que están en las manos de Cristo nadie lo puede arrebatar de sus manos. El poder del nombre. Bueno, hasta ahora ustedes me dirían, todo esto lo hizo el hombre llamado Jesús y en su nombre Él hizo todo eso. Muy bien. Pero ahora Jesucristo resucita. Resucita de entre los muertos. Y a los discípulos se les dijo, vayan y prediquen en mi nombre arrepentimiento, perdón de los pecados y vida eterna. Pedro y Juan subían a la hora de la oración al templo. Y ahí estaba un cojo de nación. Todo aquí y allá hemos nacido cojo. El que no es mentiroso, adultera, fornica, roba, dice palabras sucias. Aquí todo mundo cojea. Pide. Cuando Pedro y Juan entraban, él en su rutina, necesito, alaba a Dios. Y Pedro y Juan lo vieron y le dijeron, no tenemos oro ni plata, pero lo que tengo te doy. Poder, el nombre de poder, el nombre de autoridad, te doy eso. En el nombre de Jesucristo, levántate y anda. Hoy no pueden decir muchas iglesias, organizaciones universales que no tienen oro y plata, porque por ahí está la JMJ. Ese estado pequeño llamado Vaticano es la tercera potencia económica mundial. Tiene mucho. Tiene asignaciones de las grandes potencias del mundo y de las naciones del mundo. Todos tienen unas asignaciones. Subsidio sale a la luz. Aquí en este país, el que era ministro de Alarcón sacó a la luz y dijo, pero ¿por qué el ministro de Educación no tiene injerencia sobre los colegios privados? Si aquí hay un subsidio millonario que el gobierno le da por año, ¿y por qué no podemos mandar allá? Lo sacó a la luz. ¿Qué hicieron? Bueno, se cayó. Los capellanes tienen subsidio, no lo evangélico. Lo del otro lado tienen sueldo. Y esta organización tiene un subsidio millonario. En Panamá, en Colombia, en Brasil y en todos los países del mundo se le dan millones. Así que no hay ninguna pobrecita, es riquita. No puede decir
levántate. Le extendió la mano y el hombre no se levantó, sino que saltó, brincó, alabó a Dios, porque el nombre de poder y de autoridad está en función. Alaba. No hay enfermedad que Cristo no sane, no hay atadura que Cristo no suelte, no hay cadena que Cristo no rompa, no hay obra del diablo que Cristo no deshaga. Si dice en la Biblia que para esto fue que apareció, y entienda esto, para destruir, para deshacer toda obra del diablo. Cuando él ve una enfermedad, el poder del nombre se acerca y la destruye. Cuando hay una atadura, un tormento, insomnio, que te persiguen, que se acuestan contigo en la cama, que siente que una sombra te sigue, tú tienes poder y autoridad. Usa el nombre de Jesús. El nombre de Jesús, se dobla toda rodilla, sométete a Dios, aleluya, cógete a la palabra, reprende al diablo, reprende a los demonios y ellos huirán. No puede ser resistido. Él dijo: yo abro y nadie encierra, yo cierro y nadie abre. Yo soy el león de la tribu de Judá. Soy el testigo fiel en los cielos. Soy el primero y el último. Soy el sacerdote según de Melquisedec, que intercede por usted y por mí. La 24, como dice Nico, 24:7. Alaba. Alaba. Encuentra otro cojo de nacimiento en Iconio y ve que tiene fe. Que sobre todo nombre, el nombre de Jesucristo, el nombre de toda autoridad. Él lo dijo, y que hay veces no ponemos atención. Él dijo: toda potestad me ha sido dada. Cuando el Padre le dijo: siéntate a mi diestra hasta que ponga tu por estrado de tus pies, le dio toda autoridad, le dio toda potestad. Cuando los discípulos tuvieron problemas, comenzaron a predicar, echar fuera demonios, sanar enfermos, resucitar muertos, en el nombre de la autoridad. Los dañará. Vayan a predicar que usted nadie los va a dañar. Alábalo. Hermanito, hermanita, no te dañes. No dejes que
se ofenden y se quedan en sus casas. Hay que corregir al niño ahora para que se levante con buenas y más adelante no tenga la ley que castigarle. Hay que corregirle, y cuando hace algo malo, decirle malo, porque hay gente que no le pueden poner queja de los hijos. Meten la mano hasta acá. Yo no soy así. El que me pone una queja, yo escucho, y puede ser verdad. Puede ser verdad, y hay que corregir. Y si el pastor corrige, es malo. Entonces, ¿yo para qué estoy aquí? Para que jueguen bolsita. ¿Ah? ¿Cuántos se acuerdan de jugar a la bolsita? No estoy para que jueguen bolsita conmigo. Estoy para tolerar, para que tener misericordia, sobrellevar y ayudar, pero corregir. Alaba el Rey. El nombre de autoridad. En el capítulo 6 de los Hechos, Pablo está predicando, sale en la puerta, van a la oración, los hermanos orando, enseñando y orando. Que hay, parece, la gente cuando le hablan de oración es como que si le echaran flit. Salen huyendo. Cuando en la oración hay deleite, en la oración hay regocijo, en la oración hay unción, en la oración usted está en disposición de adquirir las riquezas del cielo. Y todos los días detrás de Pablo había una mujer que decía: estos son siervos del Dios Altísimo, que os anuncian el camino de salvación. Ay, el demonio de adivinación estaba ahí y se estaba autodosando. La divina del pueblo, y como la divina del pueblo le estoy dando el mensaje de que esos hombres que ustedes ven allí, eso lo anuncian el camino de salvación. ¿Y qué anunciaba ella? El camino de perdición. Y todos los días, no es que Pablo se irritó el primer día, ¡bah! El primer día y todos los días, y la mujer con la misma sonajeta y con la misma cantaleta. Estos son siervos de Dios Altísimo, Dios anuncia el camino de salvación así. Pablo se molestó y le dijo: mira, en el nombre de Jesucristo, sal de ella. Y en la misma hora el demonio de adivinación se fue. Y le traían tareita a la divina, ni papa. Ya no adivinaba nada. El espíritu inmundo, Pablo fue en nombre de la autoridad, en el nombre de Jesús. En ese nombre hay poder, en ese nombre hay autoridad, en ese nombre hay vida. Usted tiene una poderosa y debe usarla, es el nombre de Jesús. Cuando usted usa ese nombre, se caen los demonios, se caen las potestades. Abajo. Solo con oír nombre de Jesús. Cuando este Jesús nuestro entró al infierno, ahí nadie ha ido. Solo Jesús y los perdidos. Les predicó a los espíritus. ¿Quién predica a los demonios? ¿Quién predica a los espíritus de los humanos que estaban perdidos? Jesús. Jesús. ¿Quién jamás ascendió y se iba lentamente hacia el cielo?
Solamente la película de fantasía y de mentira. El Hombre Araña y Batman, que el verdadero Batman se cayó de un caballo, se desnucó y se mató. Un caballo. Que Dios tenga misericordia. Y traspasó los cielos. El nombre. Traspasar los cielos es imposible sin Dios. Eso está rodeado de demonios. Y ahí solamente se pasa con la autoridad de Dios. Y lo llevaron a Jesús ante el Padre. Y el Padre le dijo: siéntate aquí a mi diestra. En la y ese nombre está en ti. Alguien me envió un video hoy o ayer, y un sataníficaba y decía que ellos hacían una ceremonia y ponían una moneda y un bloque de hielo y derramaban sangre y ayunaban y le pedían a Satanás: enmudece a la iglesia, ponlo frío. Como un viento recio, y la gente alababa, glorificaba, magnificaban a Dios en lenguas. No tienes que esperar que te digan: di aleluya, di gloria a Dios. Alaba a Dios espontáneamente, dale espontáneamente, alábalo, porque cuando alaba a Dios, el demonio de sueño, el demonio de pereza, el demonio de problema que se pone a tu lado se va. Porque los demonios no resisten la presencia de Dios, y ni a un pueblo que alaba y glorifica a Dios. Vive Jesús. Alabado sea Jesús, el nombre que es sobre todo nombre. He tenido experiencia de orar por personas, la gloria sea de Dios. Y cuando le decimos en el nombre de... ¡ay! Ese es un grito. ¡Me quema! Quema ese nombre. ¡No! Yo recuerdo una vez que bajé de aquí del púlpito. Acerco un poquito más y le pongo la cara cerca. ¿Qué estaba viendo el demonio? Fuego, poder y presencia de Dios, que uno añora esos momentos de un ser. Alaba, 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 alaba. Pero eso no solamente para pastores, ministros, evangelistas, apóstoles, profetas. Eso es para el pueblo en general, que se llene de la presencia de Dios en comunión. Los demonios no resisten el poder y la presencia de Dios, pero donde la presencia de Dios
hacen fechoría, juegan bolsita. Alabado sea Dios, con lo que no tiene la presencia de Dios. Llénate del poder de Dios, sé lleno del poder de Dios, no de espíritu. No te llenes de cerveza, no te llenes de vino, no te llenes de severita. Llénate del poder de Dios. ¿Cuántos lo alaban? Jesús dijo: el que tiene sed, venga a mí, beba. Y si te llena, mantente lleno. Y lo mejor de este caso es que Dios no hace acepción de. El que se quiere llenar, dijo así: el que tiene sed, ¿cuánto? Venga, beba. Y la samaritana le dijo: dame de esa agua, para no tener sed y ni venir más a sacarla. Ella tenía un agua y Jesús tenía otra. Y la agua de la samaritana era agua muerta, que había que estarla reemplazando siempre. Pero el que bebe de